Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una pequeña videoclase acerca de cómo utilizar razones trigonométricas para resolver ejercicios o problemas de valor faltante. Vamos a abordar ejemplos clásicos que se estudian en educación secundaria y un poquito en bachillerato, pero principalmente en secundaria. Entonces, pongamos mucha atención. Te recuerdo que de las razones trigonométricas, las más ocurridas para resolución de ejercicios y problemas suelen ser las tres elementales, que son seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Seno de un ángulo, como puedes apreciar, se calcula con la fórmula cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo se calcula dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y tangente de un ángulo se calcula dividiendo el valor del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, vamos a ver el primer problema. En esta primera situación clásica de secundaria nos platican una situación o un hecho como el siguiente. Dice, se tiene un muro y sobre él se ha recargado una escalera. La escalera tiene una extensión de 8 metros y está colocada, vamos a cambiar un poquito en un ángulo de 50 grados de elevación. Recordemos que ángulo de elevación es el que se da de la horizontal hacia arriba. Y la pregunta es, ¿a qué altura toca la escalera el muro? Repito, tenemos un muro, sobre él se ha recargado la punta de una escalera separada, como se aprecia en la ilustración. El ángulo de elevación con el que se ha colocado la escalera es de 50 grados y la escalera mide 8 metros. La pregunta es, ¿a qué altura del muro la escalera hace contacto? He representado la situación gráficamente, no dibujo muy bien, pero espero que se aprecie. Esta línea horizontal representa el piso, esta estructura representa el muro, X es la altura a la cual está tocando la escalera, el muro, y estos 8 es la vista de perfil de la escalera. Ok, bueno, lo primero que te recomiendo hacer es que traces un diagrama ya sea como este o un diagrama de cuerpo libre, es decir, simplemente una a base de líneas bastante sencillas. X es la medida que vas a buscar, 8 metros es esta distancia y este ángulo es de 50 grados. Ok, bueno. ¿Cómo abordar este tipo de problemas que son clásicos en secundaria y un tanto en bachillerato? Simple y sencillamente analiza qué datos tienen. Por lo general te van a tener que dar cuando menos dos datos. Dos lados del triángulo rectángulo, un ángulo y un lado, etc. Bueno, también identifica dónde está el ángulo recto en la situación. Aquí está. Ahora bien, ya te han dado el ángulo de 50 grados, te han dado el ángulo de 90 grados como parte de la situación y te han dado esta medida de referencia. Ahora, tú estás buscando la distancia X que en el problema representa la altura a la cual la escalera hace contacto sobre el muro. Simple y sencillamente tienes que hacer lo siguiente. Para el ángulo de referencia que te han dado, ¿qué representa X, que es el dato que buscas, y qué representa esa línea de 8 metros? X, para el ángulo de 50 grados, es su cateto opuesto. Y el 8 metros es la hipotenusa. Entonces, tú tienes que elegir entre una de esas tres fórmulas, la de seno, coseno y tangente de cierto ángulo, una que utilice hipotenusa y cateto opuesto. Como puedes apreciar, sería el caso de la fórmula seno. Reemplazas los valores. Dice, seno de cierto ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Reemplazamos. ¿Seno de qué ángulo? Pues de 50 grados. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues no lo sabemos. Podemos poner la X para ahorrarnos un poco de letras. Y la hipotenusa sabemos que mide 8. Y a partir de aquí ya es muy sencillo. Simplemente tienes que despejar. Seno de 50 es igual a X entre 8. Tú necesitas dejar libre a X, que es el valor que buscas.
El único valor que te estorba es este 8. Ese 8 está dividiendo, lo vas a pasar o lo vas a mover del otro lado de la igualdad multiplicando a lo que esté cruzado de esta manera. Entonces te recomiendo que pongas un paréntesis a seno de 50 para indicar que se va a multiplicar por 8 y eso será igual a x. Entonces x es igual a, y te recuerdo que vas a necesitar utilizar una calculadora científica. Revisa como siempre que esté en la unidad apropiada. En México trabajamos con grados, por lo tanto, grados hexagesimales, aclaro, y debe de estar una inicial D o la abreviación DEG para que te funcione bastante bien, ¿sale? Bueno, entonces yo simplemente coloco esta operación, entre paréntesis pongo seno de 50 multiplicado por 8 y listo, la respuesta bastará y será 6.128. Te recomiendo usar otros decimales y la unidad que estás utilizando. Si fuera un examen o si fuera un ejercicio, pues simplemente responderías la altura del muro o se hace contacto en el muro a una altura de 6.128 metros. Así de sencillo queda este problema. Ahora, en este caso tuvimos que utilizar la razón trigonométrica seno. No siempre va a ser así. Vamos a proponer una segunda situación. Permíteme borrar. Espero que hayas tomado notas porque dijimos que íbamos a abordar más de un ejemplo. A ver, en esta segunda situación va a ocurrir algo ligeramente parecido. Veamos. Siempre te van a dar una historia o un problema alrededor del cual gira esta situación. Otro clásico es con sombras. Supongamos que es el siguiente caso. Muchas veces te proponen el caso del Sol y algo parecido a lo siguiente. Te proponen, por ejemplo, una torre o un pedazo de madera, una estructura, vamos a pensar que es una tabla, está colocada en el piso y a cierta hora del día proyecta una sombra de 10 metros, justo cuando el Sol tiene un ángulo de elevación de... ¿qué será? 57 grados, por dar una referencia. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene ese pedazo de madera? A ver, lo replanteamos. A cierta hora del día, el Sol tiene un ángulo de elevación de 57 grados. Todos sabemos que el Sol proyecta su luz en forma de rayos y es lo que genera las sombras al chocar con él. Ok, no está muy bien expresado, pero se entiende la idea. Ok. A cierta hora del día, el Sol tiene un ángulo de elevación de 57 grados y un objeto que está enterrado en el piso, un pedazo de madera en este ejemplo, a esa hora del día proyecta una sombra de 10 metros. La pregunta es, ¿qué altura tiene ese objeto? Bueno, simple y sencillamente volvemos a analizar la situación, ya sea con este diagrama o con un diagrama de cuerpo libre. Te recuerdo que un diagrama de cuerpo libre es aquel que se forma únicamente de líneas para permitir un análisis más sencillo. Aquí está el ángulo de 57 grados, que es este. Y es la medida desconocida, la altura del pedazo de madera. Y este cateto son los 10 metros que representa la sombra. Ahora, simplemente yo me detengo a analizar y observo. Estoy buscando el valor y me ofrecen el otro cateto de 10. Y el ángulo de referencia es este ángulo de 57 grados. Tomando como referencia ese ángulo, ¿qué representa para él y 10 metros? Bueno, para este ángulo, Y es su cateto opuesto para él. Y para ese mismo ángulo, 10 es su cateto adyacente. Recuerda, cateto adyacente y opuesto dependen del ángulo en cuestión. Para el ángulo de aquí arriba la situación cambia, pero para el ángulo de 57 grados, Y es su cateto opuesto
y 10 es su cateto adyacente. Ok, yo necesito encontrar una de las tres fórmulas de razones trigonométricas que asocie cateto opuesto y cateto adyacente para un ángulo. Observo que tangente es la mejor opción porque contempla ambas cosas. Bueno, simplemente sustituyo. Tangente de cierto ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. En esta fórmula voy a tener que sustituir. Bueno, ¿tangente de qué ángulo? Pues de 57 grados, me lo han indicado. Para 57 grados, ¿quién es su cateto opuesto? Pues es Y. Y su cateto adyacente, pues es este 10. ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar Y. Pues en este caso, simplemente este 10 no deja libre a Y, está dividiendo, lo tengo que mover al primer lado de la igualdad haciendo la operación contraria, que es una multiplicación. Entonces, tangente de 57 lo dejo en su lugar, pero lo pongo en paréntesis para indicar que se va a multiplicar por 10. Y eso será igual al valor Y. Así que de nueva cuenta recurro a mi calculadora y simple y sencillamente multiplico la tangente de 57 por 10. Y listo. La respuesta en este caso es que ese objeto tiene una altura de 15.398 y la unidad que estaba utilizando era metros. Bueno, por lo que puedo apreciar, esta es la respuesta. En todo caso, señalaría de que mi diagrama no estaba muy ajustado a la realidad. La realidad es que este pedazo de madera realmente era mucho más alto, pero el diagrama me permitió darme una idea un poquito general de cómo abordar el problema. Sin embargo, sí, este pedazo de madera tuvo que haber sido más alto, pero yo no tenía esa medida, simplemente lo representé con la poca información que tenía. Pero ya conozco su medida real. Ahora, en el tercer problema, como te imaginarás, voy a proponer algo donde tengamos que recurrir al uso de la razón coseno. Veamos. En nuestro tercer escenario, vamos a tener algo como lo siguiente. Ok. Bueno, este ejemplo me tocó alguna vez cuando yo era estudiante. Está un poquito muy elaborado, pero esperemos que funcione. Ok, la situación es la siguiente. El problema dice así. Un aeroplano despegó con un ángulo de elevación de algo así como 78 grados. Después de cierto tiempo, se encuentra a 30 metros del punto donde despegó. La pregunta es, ¿cuánto recorrió en diagonal para llegar a ese punto? No soy muy bueno dibujando, pero bueno. Ok, repito la situación, repito el problema. Un aeroplano despegó con un ángulo de elevación de 78 grados. Aquí está representado. Después de cierto tiempo, se encuentra a 30 metros en línea recta del punto donde despegó. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió en diagonal para llegar a ese punto? Ok. De momento, la altura de este aeroplano me es irrelevante porque no me la están preguntando. Solamente me están diciendo que despegó de esta manera, elevado a 78 grados, y que si yo comparo su posición actual, estaría en línea recta a 30 metros del punto de despegue. Ok, bueno. Como puedes apreciar, este 78 grados va a ser tu ángulo de referencia. 30 metros para este ángulo es su cateto adyacente y esta distancia que necesito representa la hipotenusa. Como te mencioné hace un momento, este problema está diseñado para que recurras a coseno. ¿Por qué? Porque te da un ángulo de referencia, te da el cateto adyacente a ese ángulo y te da la hipotenusa.
Entonces anotas la fórmula de coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Como siguiente paso, necesitas reemplazar los valores que sí tienes. Ok. ¿Coseno de qué ángulo? Pues de 78 grados. Cateto adyacente es de 30. La hipotenusa es la distancia desconocida. Voy a ponerle la D. Ok, perfecto. En este caso necesitas despejar el valor D, que es la hipotenusa. A diferencia de los dos problemas anteriores, el valor que buscas no está en el numerador, sino en el denominador. ¿Cómo lo vas a despejar? Bueno, dicho de forma simple, va a intercambiar de lugar coseno de 78 con la D de distancia. Dicho de forma completa, ¿por qué va a pasar eso? Bueno, lo que ocurre es esto. El coseno de 78 es una sola cosa, es un valor escondido. Este D yo lo necesito subir al numerador, por lo tanto, al estar dividiendo, va a pasar multiplicando al primer lado de la igualdad. Va a quedarme coseno de 78 que multiplica a D y eso será igual a 30. Pero yo necesito despejar a ese valor D. Entonces, coseno de 78 se va a mover al segundo lado de la igualdad, pero como está multiplicando, se va a ir dividiendo. Entonces D será igual a 30 dividido entre el coseno de 78 grados. Por eso te decía hace rato que de manera sencilla podríamos abreviar, dadas estas circunstancias, a que cuando ocurre esto, coseno de 78 igual a 30 entre D, pues en pocas palabras, este valor y la letra D van a intercambiar. Mira, te lo propongo con un ejemplo análogo. 5 es igual a 10 entre 2. Pero si tú intercambias el 2 y el 5 de lugar, 2 es igual a 10 entre 5. Por la misma razón que expliqué acá. El 2 multiplica al 5 y te quedaría 10 igual a 10. Mira, lo hago de manera completa. El 5 se queda, el 2 pasa multiplicando y eso es igual a 10. Si tú quieres despejar 2, el 5 se tiene que ir dividiendo. Por eso decimos que estos pueden conmutar. Bueno, explicado esto en forma corta y forma larga, regreso a mi problema. D es igual a 30 dividido entre el coseno de 78 grados. Ya a partir de aquí simplemente utilizo mi herramienta, mi calculadora, y propongo la división. 30 entre, uso paréntesis para estar más tranquilo, coseno de 78 y listo. Aparece la respuesta en tu pantalla. Utiliza al menos 3 decimales. La distancia que recorrió es de 144.292 y la unidad que estoy utilizando son metros. Recuerda, cuando te enfrentes a este tipo de problemas, lo que necesitas hacer es ubicar un ángulo de referencia que te tienen que ofrecer o, dependiendo del caso, elegir qué razón elegir qué razón trigonométrica es más apropiada. Si para el ángulo de referencia te ofrecen cateto opuesto e hipotenusa, tienes que utilizar seno. Si te ofrecen un ángulo de referencia y su cateto adyacente e hipotenusa, usas coseno. Y si te ofrecen un ángulo de referencia y su cateto opuesto y cateto adyacente, tienes que utilizar tangente. Espero te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos pronto. Chao.